Bienvenidos a Aprende con un café. Hoy te invitamos a sumergirte en un viaje fascinante por la historia de España, mientras compartimos una taza de café y exploramos juntos uno de los periodos más intensos y complejos del siglo XX. Hoy viajamos a la España de los años 30 para entender la Guerra Civil Española, un conflicto que cambió el rumbo del país y anticipó la Segunda Guerra Mundial. Fue una época de grandes transformaciones, marcada por tensiones sociales, políticas y culturales que aún resuenan en la memoria colectiva. Analizaremos las causas profundas, los bandos enfrentados y las consecuencias de esta guerra que dividió a la sociedad española, enfrentando a familias, amigos y comunidades enteras en una lucha fratricida. Retrocederemos a los años previos, cuando la proclamación de la Segunda República despertó esperanzas de cambio y también temores de inestabilidad, generando un clima de incertidumbre y expectativas en toda la nación. Veremos cómo las tensiones políticas y sociales llevaron a un golpe de Estado fallido y a la formación de dos zonas irreconciliables, separadas por ideologías opuestas y visiones diferentes sobre el futuro de España. Exploraremos quiénes eran los bandos, qué defendían y cómo la guerra se convirtió en un campo de pruebas internacional, atrayendo la atención y la intervención de potencias extranjeras y voluntarios de todo el mundo. Repasaremos los principales eventos militares, desde la heroica defensa de Madrid hasta la decisiva batalla del Ebro, y cómo estos momentos marcaron el destino del conflicto. También abordaremos el impacto humano, la represión, el exilio forzado de miles de personas y las figuras clave del conflicto, cuyas decisiones cambiaron la historia. Finalmente, explicaremos cómo terminó la guerra, el inicio de la dictadura franquista y las profundas heridas que dejó en la sociedad española durante décadas. Prepárate para descubrir uno de los capítulos más dolorosos y trascendentales de la historia contemporánea de España. Comenzamos nuestro viaje, listos para aprender y reflexionar juntos. Para entender la Guerra Civil, es imprescindible mirar a la Segunda República, proclamada en 1931, tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Fue un momento de esperanza y entusiasmo para muchos españoles, que salieron a las calles celebrando el inicio de una nueva era. La República llegó con la promesa de modernizar España y transformar profundamente la sociedad, la economía y la política. Se aprobaron reformas de gran calado: Media Group, sufragio universal, mujeres votando, España años 30, campesinos y tierras agrícolas España, reforma militar España, soldados entrenamiento, separación iglesia, Estado imágenes históricas, y Stock Distribute Equally, sufragio universal, reforma agraria, separación iglesia-Estado y profesionalización del ejército. También se impulsaron derechos sociales y educativos, buscando una sociedad más igualitaria y laica. Sin embargo, estas medidas generaron una fuerte oposición de terratenientes, militares, la iglesia y empresarios, que veían amenazados sus privilegios y su influencia tradicional. La reforma agraria avanzaba lentamente, lo que frustraba tanto a campesinos que esperaban tierras como a propietarios que temían perderlas. La laicidad del Estado dividió aún más a la sociedad, generando intensos debates y enfrentamientos en todos los ámbitos. El país se polarizó entre las izquierdas, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, y las derechas, monárquicos, católicos, fascistas, cada vez más enfrentadas y radicalizadas. La violencia política, los disturbios y las huelgas se volvieron frecuentes en las calles y plazas de toda España. Insurrecciones como la Revolución de Asturias y conspiraciones de la derecha aumentaron la tensión y el miedo al futuro. La crisis económica mundial agravó aún más la situación, sumiendo a la población en la pobreza y el desempleo. La República no logró integrar a todos los sectores y la sensación de un conflicto inevitable se extendió por todo el país. El diálogo político se rompió y la confrontación entre bandos se volvió inminente, dejando poco espacio para la reconciliación. España estaba al borde del abismo, sumida en la incertidumbre y el temor. Así se gestó el caldo de cultivo para la Guerra Civil, un conflicto que marcaría para siempre la historia de España. En 1936, las elecciones generales enfrentaron al Frente Popular, izquierda, y la coalición de derechas. El Frente Popular prometía amnistía y profundizar reformas. La derecha defendía el orden y la religión. La campaña fue tensa y polarizada,
presentando la elección como una batalla por el futuro de España. El Frente Popular ganó por escaso margen, pero obtuvo mayoría parlamentaria. La victoria fue celebrada por la izquierda y rechazada por la derecha, que empezó a conspirar. La violencia política se disparó. Media Group, calles en disturbios España 1936, iglesias quemadas guerra civil, enfrentamientos armados en ciudades españolas años 30, manifestaciones violentas 1936 at stock at distribute _equally, asesinatos, quema de iglesias y enfrentamientos armados. El gobierno del Frente Popular no pudo controlar el orden público. Generales como Mola y Franco planearon un golpe de Estado. El asesinato de Calvo Sotelo en julio de 1936 aceleró la conspiración. España estaba a punto de estallar. El 17 de julio de 1936 comenzó el levantamiento militar en Marruecos y se extendió a la península. Franco tomó el mando del ejército de África. El golpe fracasó en ciudades clave como Madrid y Barcelona, gracias a la resistencia de milicias y fuerzas leales a la República. El país quedó dividido en dos zonas, republicana y sublevada. Lo que debía ser un golpe rápido, se transformó en una guerra civil. En ambas zonas, el caos y la violencia se desataron. La represión fue brutal en ambos bandos. Así comenzó una guerra que duraría casi 3 años. España quedó partida en dos: la zona republicana, con grandes ciudades e industrias, y la nacional, más rural y conservadora. En la República convivían socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas, pero las divisiones internas eran profundas. Mientras luchaban contra Franco, debatían si hacer una revolución social o priorizar la victoria militar. El bando nacional, liderado por Franco, unificó rápidamente sus fuerzas bajo una ideología autoritaria y nacionalista. Franco fue nombrado jefe del Estado y generalísimo en 1936. La unidad de mando dio ventaja a los nacionales. Las tensiones internas debilitaron a la República. La guerra se convirtió en una lucha total por el futuro de España. Dos modelos de país irreconciliables se enfrentaban. La guerra civil fue internacional desde el inicio. Alemania nazi e Italia fascista apoyaron a Franco con armas, aviones y soldados, asegurando su superioridad militar. Portugal también colaboró con los sublevados. La República quedó aislada. Francia y Reino Unido impulsaron la no intervención, impidiendo la compra legal de armas. Solo la Unión Soviética y México ayudaron a la República, pero a cambio de grandes sacrificios. La ayuda soviética fortaleció al Partido Comunista. Llegaron las brigadas internacionales, voluntarios antifascistas de todo el mundo, clave en la defensa de Madrid. El apoyo extranjero fue decisivo para el desarrollo de la guerra. Sin la ayuda fascista, el golpe probablemente habría fracasado. España se convirtió en el laboratorio de la futura guerra mundial. El primer gran objetivo de los nacionales fue Madrid, la capital de la República y símbolo de la resistencia. Su conquista prometía una victoria rápida, pero la ciudad se preparó para un asedio largo y encarnizado. Sin embargo, la resistencia republicana, reforzada por las brigadas internacionales, logró detener el avance nacionalista en las calles y barrios de la ciudad, convirtiendo Madrid en un símbolo de lucha. La guerra se alargó, y Franco, viendo que Madrid no caía, cambió de estrategia, optando por atacar otros frentes para debilitar a la República. Así, conquistó el norte industrial con el decisivo apoyo aéreo alemán e italiano, asegurando recursos y debilitando la economía republicana. El bombardeo de Guernica, perpetrado por la Legión Cóndor, simbolizó la brutalidad del conflicto y conmocionó a la opinión pública internacional. La caída del norte fue un golpe devastador para la República, que perdió territorios clave y miles de combatientes. En 1938, los nacionales lograron cortar en dos el territorio republicano al llegar al Mediterráneo, aislando a las fuerzas republicanas del norte y del sur. La República intentó revertir la situación con la batalla del Ebro, lanzando una ofensiva desesperada para reunificar sus territorios. Fue la batalla más larga y sangrienta de la guerra, con enormes pérdidas humanas y materiales para ambos bandos. La derrota en el Ebro agotó definitivamente las fuerzas republicanas, que ya no pudieron recuperarse. Franco lanzó entonces la ofensiva final sobre Cataluña,
avanzando rápidamente ante la debilidad republicana. Barcelona cayó en enero de 1939, marcando el principio del fin para la República. Cientos de miles de personas huyeron a Francia en la retirada, buscando refugio ante el avance nacionalista y el temor a represalias. Solo quedaba la zona centro-sur bajo control republicano. La guerra estaba prácticamente decidida y la derrota era inminente. La resistencia era ya imposible, y las últimas fuerzas republicanas se rindieron ante el avance imparable de los nacionales. El conflicto se resolvió finalmente en el campo de batalla, a favor de los sublevados, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de España. La guerra fue una tragedia para la población civil. Bombardeos aéreos sobre ciudades como Madrid y Guernica sembraron el terror. La represión fue brutal en ambas retaguardias. Ejecuciones masivas, persecución política y violencia incontrolada. El hambre y la escasez marcaron la vida cotidiana, especialmente al final de la guerra. Familias quedaron rotas por la muerte y las divisiones ideológicas. El conflicto dejó cientos de miles de muertos y casi medio millón de exiliados. Las heridas sociales y emocionales tardarían décadas en sanar. La guerra civil fue una catástrofe colectiva. Mientras las armas callaban y la guerra llegaba a su fin, cientos de miles de españoles se enfrentaron a una dolorosa elección: quedarse y soportar las represalias o huir hacia un futuro incierto. Largas columnas de refugiados cruzaron los Pirineos, buscando seguridad en Francia, México y más allá. Las familias fueron separadas, las posesiones abandonadas y la esperanza de regresar se desvaneció con cada año que pasaba. Para quienes se quedaron, la vida bajo el nuevo régimen significó silencio y miedo. Los recuerdos de los seres queridos perdidos y el trauma de la guerra persistieron en cada rincón. Con el tiempo, historias de resistencia, sufrimiento y resiliencia fueron susurradas dentro de las familias y comunidades, dando forma a una memoria colectiva que perdura hasta el día de hoy. El legado de la Guerra Civil Española sigue resonando a través de las generaciones, un recordatorio del coste de la división y la importancia de recordar la historia, para que sus lecciones nunca sean olvidadas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la Guerra Civil Española. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. ¡Hasta la próxima!